Buenos días a todos, espero estén muy bien. A las 8:05 empezamos. Gracias. Así es azul. Está feo. ¿Por qué no se pone azul?
Que se ven. Hola. Hola. Buenos días.
Buenos días, espero que estén bien. Si me escuchan bien a través de mi micrófono, si me pueden dar una señal. Sí, Jorge, todo bien. Bueno, buenos días a todos por acompañarnos el día de hoy. Les habla José Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena. Quisiéramos, como decía anteriormente, agradecerles por la participación a este nuevo ciclo de eventos que estamos organizando cada semana, 2 veces por semana, sobre distintas temáticas de interés y relacionadas con los aspectos que a ustedes más les llama la atención. Y justamente para el día de hoy tenemos la grata presencia y también la posibilidad de contar con los socios de la firma Escandón Abogados, quienes son especialistas en derecho laboral, derecho administrativo y seguridad social, quienes nos van a compartir acerca de los principales aspectos jurídicos legales relacionados con el COVID-19 y con todo lo que ha gatillado, tanto desde el punto de vista de protección laboral y también desde el punto de vista de la regulación y también de los efectos con las empresas. Entonces, muy agradecido de contar el día de hoy con Alberto, María Claudia, Juan Fernando y María Jimena, y también por la información y el contenido que nos podrán compartir en esta actividad. Igualmente, este webinar se desarrollará de la siguiente manera. En una primera parte serán las exposiciones de los abogados y posteriormente ustedes podrán hacer preguntas, comentarios o resolver las dudas que puedan presentar durante la exposición que nos hagan ellos. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta actividad y especialmente agradecerles a los socios de la firma Escandón Abogados por estar el día de hoy con nosotros. Bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muy buenos días. Mil gracias a la Cámara Colombo-Chilena por esta invitación. La idea es que analicemos cuáles son las normas, alternativas y soluciones frente a esta situación que está viviendo el país y el mundo. Sin duda, estamos frente a una de las crisis sociales y económicas más graves en la historia reciente de Colombia. Y esto nos lleva a un régimen de excepción que implica que se deban tomar medidas eficaces, ponderadas y especialmente equilibradas. Las relaciones entre empleadores y trabajadores a partir de esta crisis no va a ser la misma. No va a ser la misma ni durante la crisis misma, ni con posterioridad. Y precisamente por eso es que hay que tomar medidas que garanticen que esas relaciones, dentro de la mayor armonía, pero dentro del mayor equilibrio, puedan continuar siendo válidas y puedan continuar siendo positivas para ambas partes. La especie humana ha sufrido varias pandemias en su historia y de todas ha salido adelante, en algunas oportunidades fortalecida. Y seguramente
de esta también vamos a salir. Hoy tenemos adelantos científicos, adelantos tecnológicos, hay muestras de solidaridad muy importantes y sobre todo esa característica de supervivencia de los seres humanos. Por eso es tan importante que las medidas que se tomen ahora de diferente índole se hagan pensando en el futuro, en la manera como se va a reactivar la economía, en la manera como se van a reactivar las relaciones, en la manera como tenemos que ser mucho más productivos, seguramente dentro de unos valores diferentes a los que tenemos hoy. Y precisamente por eso, por estar pensando en el futuro, es que tenemos que tener en cuenta que los remedios que se apliquen no pueden ser más graves que la enfermedad. Claro que es muy importante el empleo, fundamental, y los ingresos que puedan tener los trabajadores y en general los asociados. Porque esta crisis supera las relaciones únicamente del derecho laboral, las relaciones entre empleadores y trabajadores. Esta es una crisis de todo el Estado, es una crisis de los asociados y corresponde, por lo tanto, al Estado la mayor carga posible. Porque, repito, no se puede pensar en que las medidas que se tomen puedan afectar las empresas. Si pensamos en empleo y pensamos en trabajo, tenemos que entender que necesariamente pasan por proteger las fuentes de empleo. Necesitamos empresas que puedan reactivarse rápidamente, empresas que no hayan tenido afectación económica grave para poder volver a ser dinámicas, para volver a crear empleos, para volver a crear producción y futuro. Y en este análisis tenemos que tener en cuenta un aspecto importante sobre el cual el Ministerio de Trabajo, y debo decirlo con respeto, ha actuado de forma un poco errática, y son las maneras como puede adoptar el empleador frente a sus trabajadores esta crisis. Una de ellas es la fuerza mayor. Es claro que tanto normativamente como desde el punto de vista jurisprudencial se dan los elementos y características de lo que podemos llamar la fuerza mayor y el caso fortuito. Estamos frente a una situación imprevisible, frente a una situación irresistible. Claro, hay que hacer un análisis individual de cada circunstancia, hay que analizar las empresas, hay que ver si éstas pueden trabajar parcialmente o no, si puede haber otras modalidades de trabajo o si definitivamente no pueden realizar ninguna actividad. Y evidentemente en este caso estamos frente a una imposición, estamos frente a un hecho que no se puede superar. Y no hablo del virus como tal, per se, sino todo lo que lo rodea, inclusive las mismas decisiones administrativas. Si un trabajador, si un obrero no puede ir a su lugar de trabajo, ¿cómo puede la empresa laborar? Si las disposiciones han determinado que no puede realizar actividades. En estos casos, el Ministerio no ha sido muy claro, inclusive ha anunciado que se adelantan alguna serie de investigaciones. No estamos de acuerdo. Que hay fiscalización. ¿Cuántas investigaciones va a adelantar? ¿Miles? ¿Cuántas sanciones va a imponer? Las empresas están sufriendo un deterioro grave y lo que tenemos que hacer es apoyarlas y el Estado tiene que buscar soluciones. De manera que creemos que el Ministerio tendrá que revisar esta posición y creemos además que en los casos en los que la empresa definitivamente no puede trabajar, podrá hacer uso de la fuerza mayor y el caso fortuito para suspender los contratos de trabajo, sin necesidad de pedirle autorización al Ministerio. Lo que han dicho las normas y la jurisprudencia es que se necesita que se constate el hecho. Yo considero que aquí no se necesita siquiera esta constatación, porque estamos frente a un hecho de público y notorio conocimiento. Lo que debe entonces hacer la empresa es, después de suspender los contratos, notificar al Ministerio, obviamente tener todo el acervo probatorio y tener todos los argumentos y razones para mostrar por qué se vio abocada a tomar esta determinación.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta y sobre el que disentimos de manera radical son algunas decisiones que han tomado jueces de tutela en primera instancia, obligando a las empresas a pagar salarios. Empresas que no han tenido ni un solo ingreso, empresas que tienen problemas inclusive para mantener sus arrendamientos, para mantener el pago de sus obligaciones, empresas como hoteles, como agencias de turismo, como pequeñas fábricas y negocios. Consideramos que esas decisiones de los jueces de tutela son equivocadas y que lo que van a hacer con eso es volver compañías y empresas inviables que al futuro no van a poder renacer como fuentes de trabajo. Esperamos que en segunda instancia se corrijan estas decisiones de tutela y se apliquen las normas y especialmente las soluciones que se requieren. Pues bien, dicho esto, entraremos a mirar cuáles son las normas que están hoy vigentes, cuáles son las alternativas que tienen los empleadores y cuáles son las soluciones. Los dejo con María Jimena Escandón. Buenos días. Buenos días, María Jimena. Bueno, primero que todo, mil gracias. Mil gracias a la Cámara Colombo-Chilena por habernos invitado en esta mañana y haber dispuesto un espacio con los empresarios chilenos y colombianos que tienen intereses en el país para que podamos de alguna manera abordar las diferentes vicisitudes que se están presentando actualmente en Colombia con ocasión del COVID. Perdón, mi cámara aparece congelada, pero no estoy segura si me están oyendo. Te vemos y... Perfecto, ok. ¿Podríamos, por favor, pasar a al primer slide? Yo no estoy viendo la presentación, pero no tengo problema con eso. Voy corriendo sobre los diferentes temas. Bueno, como primera medida, quisiéramos abordar o iniciar nuestra charla pues manifestando que el derecho laboral en el ámbito corporativo es la rama del derecho con la connotación más sensible en el aspecto social, precisamente por las implicaciones que esto tiene. No en vano, tanto el derecho al trabajo como el derecho a la seguridad social están consagrados en la Constitución política como derechos fundamentales. Y es que el capital de trabajo, como el capital económico, generan una sinergia que conlleva a que la relación laboral esté reglada y tenga una conformación tripartita. El Estado, los trabajadores y el empleador, teniendo por supuesto como objetivo el bienestar común para las partes. ¿Dónde está aquí la...? No veo la presentación. A ver. Nosotros quisimos dar inicio apelando al artículo primero del Código Sustantivo de Trabajo, en donde claramente pues, establece que debe existir un equilibrio económico para la justicia en las relaciones laborales y sociales. Y quisimos empezar apelando a ese artículo porque en el marco de la crisis global a la salud pública, por una afectación al sistema económico de una magnitud impredecible e incalculable, de la que no tenemos una certeza real cuánto tiempo puede tomar y de la que estamos seguros, ninguna empresa, yo creo que en Colombia y en el mundo, estaba preparada para esto. Pues no tenemos tampoco la certeza de que las fuentes puedan subsistir, las fuentes de empleo, como bien lo comentó Alberto. A ver, un minuto, porque es que sigo en negro, no tengo... Ya. En ese aspecto, tal de nuevo como lo venía diciendo Alberto,
pues lo importante en este caso es que la crisis sanitaria de alguna manera no nos vaya a generar unas implicaciones económicas que hagan que las fuentes de empleo terminen sin subsistir, porque en Colombia más del 70% del empleo lo produce y lo genera la empresa, la empresa pequeña y la mediana empresa. Con lo cual, sin duda alguna, el empleador tiene un deber social y jurídico de protección al trabajador, pero también es muy importante que en el marco de ese equilibrio económico las cargas y las balanzas se puedan de alguna manera compensar para que pues no vayamos a tener consecuencias nefastas. Ya hemos visto cómo de acuerdo con las recientes encuestas que han publicado tanto la ANDI como FENALCO, incluso la misma alcaldía de Bogotá, pues no es posible que las empresas puedan aguantar más de un mes en términos de caja para poder pagar los salarios. Vamos a hablarles ahora sobre las diferentes alternativas que se tienen en materia de derecho laboral. Nosotros hemos dividido, por favor, podemos pasar al tercer slide, el que dice alternativas laborales. ¿Quién está presentando la charla? Una persona de mi equipo, Oscar López. ¿Cómo? Una persona de mi equipo. ¿Cómo se llama? Oscar López. Ya lo busco. Ya. Entonces, tenemos que en el marco de las diferentes alternativas, no me sale. En el marco de las diferentes alternativas que se tiene, ya, tenemos la prestación efectiva del servicio y, sin duda alguna, las empresas que no tienen cómo prestar efectivamente su servicio y desarrollar el objeto económico de la empresa. Para aquellas empresas que por encontrarse exceptuadas o que pueden hacer trabajo remoto, tenemos una serie de alternativas que son el trabajo en casa o el teletrabajo. El trabajo en casa y el teletrabajo al final tienen la misma connotación, que es el desarrollo de la actividad para la cual se contrató una persona desde su domicilio, es decir, sin el desplazamiento a un lugar de trabajo. El teletrabajo está reglamentado en la Ley 1221 de 2008 y en el Decreto 884 de 2012. Es una modalidad de trabajo que inclusive tiene la obligación por parte de las empresas de reglamentarse en todos los reglamentos internos de trabajo, incluso si la empresa no desarrolla el teletrabajo como una actividad, con lo cual se entendería en principio que todas las empresas de alguna manera pues tienen, si bien no acoplado, sí la obligación de tenerlo insertado en sus disposiciones normativas en el marco de los contratos laborales con sus trabajadores. El trabajo en casa, por el contrario, es una modalidad en virtud de la cual ocasionalmente un trabajador debe prestar sus servicios desde el hogar. Este es el caso en el que nos estamos encontrando y en el que el Gobierno Nacional, a través de la Directiva Presidencial número 2 y posteriormente en la Circular 21 del Ministerio de Trabajo, pues no autoriza, porque ya la misma norma, la Ley 1221 lo expresamente estipula la actividad como tal, pero el gobierno conmina o recomienda a los empresarios para que se permita ese trabajo, que es lo que estamos haciendo actualmente la mayoría de las empresas. Sobre todo, por ejemplo, las empresas de servicios como la nuestra, que es una prestación que se puede desarrollar sin necesidad alguna de trasladarse a un lugar de trabajo, contrario sí a los demás sectores como las aerolíneas, como las fábricas de producción de diferentes productos, de productos masivos, en fin. Tenemos la jornada laboral flexible para aquellas actividades que se encuentran exceptuadas. Con esto, ¿qué es lo que se quiere decir? Existe la posibilidad que en el marco de acuerdo a lo que se ha establecido, de la jornada de las 48 horas a la semana, el empleador pueda disponer modificaciones en el horario de trabajo que no tengan, en las que se establezca como mínimo
4 horas al día y un máximo de 10 horas al día, y que se fluctúe durante la semana esos tiempos. Eso de alguna manera lo que permite, o lo que se ha podido, digamos, establecer en el marco de la crisis, es que la población trabajadora pues pueda, digamos, tener unos picos diferentes en el acceso al servicio público de transporte, a la utilización de los diferentes elementos de la oficina, para que se respete de alguna manera el aislamiento preventivo. La disminución del salario por mutuo acuerdo. Esta es una disposición que es muy importante porque faculta en la autonomía de la voluntad privada de las partes, que es la que rige la relación laboral entre empleador y trabajador, que se lleguen a unos acuerdos de cara a la situación económica de la empresa, en donde el trabajador acepte la posibilidad de una disminución de su remuneración con ocasión de la crisis, y también de la mano, incluso, de esa eventual disminución de la jornada laboral que se pueda producir al la persona estar trabajando en casa, o porque efectivamente cambió el curso normal de las actividades de las diferentes empresas. Tenemos también las vacaciones. Como ustedes bien saben, las vacaciones es un tiempo obligatorio de descanso que se le concede al trabajador después de un año de servicios prestados. Tenemos la posibilidad en este momento de acuerdo con la circular 21 y el reciente decreto 488, de sacar o de conceder las vacaciones. Ya se levanta el término de los 15 días, pasando a la posibilidad del empleador de anunciar las vacaciones con un día de antelación, para que el trabajador pueda disfrutar las vacaciones ya causadas, e incluso disfrutar de las vacaciones anticipadas. Nuestra recomendación en este aspecto es que cuando se vayan a conceder las vacaciones anticipadas, se suscriba un otro sí en el que se pacte que en caso de que la relación laboral se termine, el empleador autoriza el trabajador autoriza al empleador para que se descuente ese dinero que se ha girado sin haberlo causado. Tenemos también, por supuesto, las vacaciones colectivas, que se puede hacer a través de un anuncio para todos los trabajadores, en donde la empresa toma la decisión de enviar a toda su población laboral a vacaciones de manera conjunta, de forma tal que se cesan las actividades de la empresa. Estas han sido varias alternativas que en este momento se han hecho efectivas, que están surtiendo efecto y que de alguna manera le permiten a los empresarios sortear de alguna manera la crisis, tanto económica como de ganar tiempo en el marco de la cuarentena que tenemos prevista hasta el 27. En el caso de aquellas empresas que definitivamente encuentran imposible ejercer su desarrollo económico o el objeto de sus actividades, tenemos lo reglamentado en el artículo 140, que son los permisos remunerados, en donde se establece que el empleador subsiste la obligatoriedad por parte del empleador de pagar el salario y del trabajador de tener un permiso que se encuentra remunerado sin la efectiva prestación del servicio. Yo me atrevería a decir que es una de las alternativas que más se está utilizando, tal vez un poco por la premura y por la crisis y porque las empresas todavía están empezando como a dimensionar qué es lo que se puede hacer, pero yo creo que con el tiempo, y también de acuerdo a la capacidad de la resiliencia de las empresas y de las personas de adaptarse a las nuevas condiciones, esta figura poco a poco va a ir disminuyendo en su aplicación, bajo el entendido que las empresas tendrán que empezar a aprender diferentes formas de producción que no tengan relación in situ. Para las licencias no remuneradas, esta es una categoría, por decirlo de alguna manera, que es la posibilidad también de que las partes pacten de común acuerdo esa misma posibilidad de quedarse en la casa sin una remuneración efectiva. Esta es una figura que se ha utilizado también mucho, pero que el Ministerio de Trabajo pues no avala. Digamos que es muy importante establecer que jurídicamente es viable, que es legal, que está reglamentada, que es muy importante que exista un documento por medio del cual se exprese la autonomía y la voluntad del trabajador para que mañana no se pueda alegar que hubo un constreñimiento por parte del empleador, y que nosotros recomendamos en el caso en que las empresas pues tengan esa crisis económica de caja, porque de alguna manera les genera un alivio en la medida en que
Se suspende el pago de los salarios, pero subsiste el pago de la seguridad social, que al final lo que busca es la protección del trabajador, como bien lo habíamos dicho, consagrado como un derecho fundamental en la Constitución política. Tenemos la suspensión del contrato y la suspensión de actividades o clausura temporal, que son dos figuras consagradas en el mismo artículo y reglamentadas en dos numerales diferentes. La suspensión de actividades o clausura temporal hasta por 120 días se aplica cuando existen condiciones económicas y financieras no imputables al empleador, pero requieren la autorización del Ministerio de Trabajo para poder aplicarla. Y ya sabemos, por las varias disposiciones que ha establecido el Ministerio y las diferentes entrevistas que ha concedido el Ministro de Trabajo, que esta es una figura que no se va, pues que no vale la pena aplicarla incluso porque el Ministerio no va a dar esos permisos. ¿La escuchó? Tenemos entonces la suspensión del contrato de trabajo. Por favor, pasemos al siguiente slide. La suspensión del contrato de trabajo se encuentra regulada en el numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo y hace relación a lo que es la fuerza mayor, que tiene como finalidad impedir temporalmente la ejecución del contrato de trabajo. Esta es una figura pues reglamentada hace muchos años, es de 1890, incluso de la misma lectura del artículo, cuando se plantean los diferentes ejemplos, pues podemos ver que es una figura pues que tiene pues que está reglamentada hace mucho tiempo, porque habla, se nos paró de nuevo la presentación, no sé si todos la tienen. No, yo también la perdí, se fue la presentación. Otra persona empezó a compartir presentación. Oscar, ¿puedes volver a compartir pantalla, por favor? Bueno, mientras Oscar no la comparte, es una figura que habla de hechos imprevisibles, irresistibles, que no se pueden superar. Tenemos jurisprudencia en la materia, por supuesto no actual, tenemos unos fallos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 1991, 1999 y del 2012, en donde nos otorgan otros elementos que nos permiten establecer en qué momento nos vamos a encontrar frente a una fuerza mayor. Y básicamente lo que se ha dicho es que, de nuevo, es un hecho irresistible, imprevisible, no imputable al empleador, debe ser temporal y pasajero. En ese sentido, cuando el empleador puede establecer que efectivamente ocurren estas situaciones de hecho y que además existen unos autos de autoridad ejercidos por funcionario público, que es lo que vamos a ver más adelante, el empleador debe dar aviso inmediato al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo compruebe o no el hecho. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante. Esta medida no implica la autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Es decir, la suspensión del contrato por fuerza mayor no requiere la autorización del Ministerio de Trabajo. Soy incisiva en ese aspecto porque de alguna manera se ha generado un poco de desinformación. Lo que sí es muy importante es que el empleador cumpla con el requisito de notificar inmediatamente para que en su momento, cuando el ministerio vaya a verificar el hecho, pues exista, digamos, todo el acervo probatorio que son las nóminas, el flujo de caja, la cartera, la imposibilidad material de poder producir en la empresa porque se encuentra cerrada, de forma tal que más adelante no se vayan a abrir investigaciones. El siguiente slide, por favor. Este es un slide que queremos pasar muy rápido. Cuando les hablábamos de actos ejercidos por funcionario público, lo que queremos decir es que en el marco de la crisis, y ustedes han visto la proliferación de disposiciones normativas que se han desarrollado, pues nosotros encontramos que estos 8 actos normativos, que son decretos, resoluciones y circulares, pues de alguna manera han ido desarrollando esa imposibilidad material que tenemos los colombianos de salir de la casa y de estar limitando la circulación y pues estar en un estado de cuarentena. Estos son los actos jurídicos que además nosotros recomendamos que ustedes tengan en ese acervo probatorio para demostrar que efectivamente no solo hay un hecho cierto, que es la crisis del COVID, pero unos hechos jurídicos que me impiden a mí el desarrollo de mi actividad económica. La siguiente, por favor. Con esto
Queremos pues simplemente dejarles como un checklist que es importante que ustedes los tengan, hecho imprevisible, irresistible, temporal, que impide la ejecución material del contrato, que no requiere la autorización por parte del ministerio para su verificación, que es un hecho no imputable al empleador, que no interrumpe, y esto es muy importante, no se acaba el contrato de trabajo. El contrato de trabajo subsiste. Lo que pasa es que cesan dos obligaciones, la prestación efectiva del servicio y la remuneración económica, pero el contrato sigue igual. No se suspende, por supuesto, el pago de la seguridad social ni de las primas. Y por último, también muy importante, la configuración de la fuerza mayor la valora y la decreta un juez. Es decir, más que decretar es declarar si efectivamente existió o no. Con lo cual, si un trabajador no está de acuerdo porque se le suspendió un contrato de trabajo, lo que debe hacer en principio es demandar ese acto, esa suspensión, para que sea el juez el que establezca si efectivamente se configura una fuerza mayor o si por el contrario lo que debió haber pasado es una remuneración con salario, que es el artículo 140, y por ende se obliga al empleador a hacer el pago de los salarios dejados de percibir. Esto, en términos puntuales, lo que quiere decir es que la fuerza mayor no aplica para todos los casos y que merece una valoración individual de cara a la actividad académica y económica y el desarrollo que cada negocio esté desarrollando. Vamos a pasar ahora, por favor, el siguiente slide. Juan Fernando nos va a contar un poco sobre los diferentes sectores exceptuados, y como ya hemos visto, con la expedición de los nuevos decretos, poco a poco vamos a ir avanzando en la apertura de la actividad económica y cómo debe prepararse todas las empresas para cumplir con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, porque sin duda alguna, después de esta crisis, las relaciones laborales cambiaron y las cargas de la prueba y las obligaciones por parte de las empresas para de alguna manera contener la propagación del virus, pues son elementos que empiezan a regir las relaciones laborales. Mil gracias. María Jimena, excelente presentación y bastante indicativa de lo que está sucediendo en este momento. Acá te habla José Palma. ¿Cómo vas? Quisieran... Bien, bien, muchas gracias por estar acompañándonos. Quisiera dar un espacio entonces a los distintos auditores, las distintas personas de la audiencia, para que también puedan hacer algunas preguntas relacionadas con esta parte de la presentación, si te parece bien. Dado que hay varios temas que justamente están en la contingencia actual, entonces creo que puede ser interesante que también puedan salir preguntas. Quien va a seguir el relato va a ser Daniela, quien también se preguntas que se formulen por el chat para leerlas y también hacértelas. Bueno, y si no, también los asistentes pueden apagar su micrófono si los tenían en silencio, para que puedan hacerte las preguntas también oralmente. Perfecto. ¿Sí? Listo. Daniela, si quieres comienza tú y puedes leer las preguntas que han hecho ya en el chat. Sí, por supuesto, José. Entonces... Listo. María Claudia ya estaba contestando algunas preguntas. Sí, eso estoy viendo acá. Sí, María Claudia ya contestaba algunas. Entonces, Rubén Darío pregunta, tengo una pregunta, ¿es posible notificar el despido de un empleado por correo electrónico que estaba previsto despedirlo por rendimiento y presupuesto y no se pudo por el inicio del simulacro y cuarentena obligatoria y sus extensiones? Sí, digamos que es una pregunta un poco genérica porque en realidad pues hay que hacer una valoración respecto de qué tipo de contrato tenía, si efectivamente el despido es un despido con justa causa, si es un despido sin justa causa y por ende se va a hacer el pago de la indemnización, pero efectivamente hoy la virtualidad pues es un mecanismo al que nos tenemos que acostumbrar y sí es posible hacer la información del despido, adjuntando por supuesto para ello el pago de los últimos 3 meses de aportes a la seguridad social, la autorización para el examen médico de retiro, el retiro de las cesantías, es decir, el cumplimiento de todos los requisitos a través del medio virtual. Recomendamos en todo caso, por supuesto, hacer el envío por correo certificado, que como ustedes bien saben es el método o el mecanismo por medio del cual se constituye la prueba a efectos de una eventual demanda que quiera realizar el trabajador.
Listo. Juan dice, buenos días, si suspendo los contratos de trabajo, ¿esta acción me la podría tumbar si el trabajador presenta una tutela? Sí, esa es una muy buena pregunta y es un poco lo que Alberto estaba contando al inicio pues al inicio de la presentación. Como bien sabemos, la tutela es un mecanismo por medio del cual se protegen los derechos fundamentales y en este caso ya ha habido varias tutelas y varios fallos en primera instancia, muchos en la costa, tenemos uno en Bogotá también, en donde los jueces de fallo de tutela, que como ustedes bien saben, la tutela se somete a reparto y quien conoce la tutela, el juez que conoce la tutela, no necesariamente es un abogado laboralista, sino también tenemos jueces penales y civiles, por ejemplo, fallan el reintegro del trabajador. Aún no se han proferido las segundas instancias, nosotros estamos esperando, por supuesto, que ya en el conocimiento de la segunda instancia esos fallos se caigan. De nuevo, tenemos uno que salió creo que ayer, que los podemos compartir, por supuesto, en nuestras redes. Tenemos en LinkedIn y en Facebook Escandón Abogados y en Twitter Escandón Abogado. Nosotros estamos colgando primero nuestras circulares, vale la pena aclarar que acabamos de subir a nuestras redes la circular del decreto que salió ayer sobre el tema de las pensiones para que ustedes pues se puedan ilustrar si lo requieren y algunas tutelas que es muy importante desde nuestro punto de vista que ustedes las analicen en caso tal de que mañana tengan ustedes una tutela por una suspensión de estos contratos para que puedan de alguna manera vislumbrar cuáles son esos argumentos que que se han fallado y la mejor forma, pues, digamos, de sustentarlos. Esta tutela que les estoy contando en Bogotá es de un restaurante y se falló a favor de la empresa. Entonces, digamos que ese es como un tiro al aire un poco en la incertidumbre jurídica, pero lo cierto es que en la postura de la oficina es que la suspensión de los contratos de trabajo es una medida legal que se debe aplicar siempre que la actividad económica impida el desarrollo en la ejecución del contrato de trabajo y que el empleador tenga cómo demostrarlo efectivamente. María Jimena, buenos días. Hola. Te hago una pregunta. En el caso del sector turismo, agencia de viajes, que digamos es un poquito no diferente a los demás en la situación que estamos viviendo, porque creo que para todos es igual en el sentido de que nos está afectando económicamente y que estamos dejando de percibir ingresos unos más que otros de pronto. Pero en el sector turismo, que mirándolo a nivel mundial, se prevé que las actividades no se normalicen sino hasta el 2021, debido a que diferentes países no piensan abrir fronteras, Sí. que los hoteleros van a estar cerrados más o menos hasta mediados de julio, agosto, que las aerolíneas algunas abrirán en mayo, otras van a abrir en junio, otras van a abrir en julio, pero que en fin no vamos a tener una situación normalizada sino hasta mediados de el 2021 y que incluso en España y en varios países de Europa piensan que esto se va a estar normalizando hasta marzo, abril, o sea, entrado el primer trimestre del próximo año. ¿Qué pasa con la suspensión de contratos? ¿Por qué? Porque claramente vamos a estar más o menos, preveemos unos 6 meses en la que la baja del trabajo de nosotros va a ser muy grande y que la recuperación de nosotros va a ser mucho más lenta. Se ha previsto en los términos de la ley algo sobre el sector turismo en este caso, porque creo que somos de los que tenemos una gran parte de los empleadores y que de los empleados y que además somos pymes. Uh-huh. Sí, mira, la verdad es que esa es una pregunta muy importante. Como bien decíamos al principio de la exposición, pues esta es una amenaza global con una magnitud impredecible e incalculable y que en realidad no tenemos certeza de hasta dónde podamos llegar. Digamos que hay un decálogo de buenas intenciones, tanto de las organizaciones internacionales y de la forma como el gobierno acertadamente ha implementado diferentes medidas, pero lo cierto es que hay sectores mucho más afectados que otros y entre esos está el sector salud, en todo el tema, como bien dices tú, agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, que de nuevo, pues yo creo que van a tener que salir unas disposiciones normativas muy puntuales de recuperación e incluso de salvamento de ese tipo de sectores. Entiendo que ya hay algunas disposiciones en materia de turismo. El Ministerio de Comercio y de Turismo está adelantando diferentes programas para solventar, digamos, o paliar de alguna manera
la capacidad que tienen estas empresas para aguantar la crisis. Nos toca, digamos, esperar un poco para poder ver qué nuevas disposiciones salen en la materia. Puntualmente, en este momento, yo no te podría responder sobre que exista una línea de crédito efectiva para las agencias de viajes No, no tanto aerolíneas, línea, no tanto hoteles, línea de crédito, María Jimena, porque pues digamos que en ese paso ya hemos avanzado bastante, digamos que fuimos de los sectores que nos pudimos anticipar mucho a la situación, porque la veíamos venir desde febrero. De hecho, pues yo creo que en marzo no tuvimos prácticamente actividad, es decir, que la cuarentena de nosotros económicamente empezó desde marzo, sino en el tema laboral, porque pues en mi caso, por ejemplo, en mi empresa tenemos más de 20 colaboradores y 6 Mira, meses por es ahora complicado. mantener la suspensión de los contratos, esperar un poco con cómo el Ministerio, tanto de Trabajo como de Comercio, van a abordar el tema de la crisis del sector turismo, pero en el marco Sí. en que tú tengas suspendidos los contratos de trabajo, lo único que No, no los tendrías que tengo hacer suspendidos. Precisamente hemos es tratado de suspenderlos. contenernos hasta el momento, viendo a ver cómo el músculo financiero de la empresa hasta dónde más puede aguantar, pero pues viendo pues el panorama mundial que nos afecta a nosotros, obviamente muy, muy, muy fuerte, porque si no abren fronteras no hay trabajo, pues ya uno tiene que empezar a mirar un panorama Pero más mira, negro. para tu caso puntual, yo creería que la suspensión de los contratos es una figura que puede aplicar de forma tal que te aliviane la carga de caja y que ¿Sí? pueda seguir protegiendo a los trabajadores. Yo les Ok, propongo, si les mil parece, gracias. que continuemos con la presentación, porque pues la verdad es que hay Por varios favor. temas y si nos ponemos, digamos, a hacer respuestas muy Sí, puntuales, me afana un poquito con el resto de la gente. Sí, efectivamente, María Jimena, si quiere darle continuidad. Vale, leamos entonces, continuamos Paco. y al final damos el espacio para que nuevamente vuelvan a escribir las preguntas y las volvemos a leer. Perfecto, muy bien. Le damos paso entonces a Juan Fernando Escandón para que continúe con el tema de los sectores exceptuados. Bien, listo. Muchas gracias. Entonces, Clara Inés, también para complementarte un poquito el tema que tú estabas preguntando ahora, ayer salió el decreto 557 del Ministerio de Comercio, que lo puedes revisar. Ahí también hay unas disposiciones para el sector turismo, en donde se hace una ampliación del plazo para declarar y pagar el impuesto nacional, una destinación transitoria del impuesto nacional con destino al turismo y unos incentivos económicos para las guías de turismo. Entonces, Mil gracias, Juan Fernando. eso lo puedes revisar, y también hay un plazo para el reembolso por retracto, desistimiento y otras circunstancias, pues de las personas que se están retractando de estos temas. Entonces, eso también lo puedes revisar y les puede ayudar un poco ahí en ese tema. Bueno, entonces, continuando Muchas gracias. con el tema y con la presentación, un poco en línea con lo que ha venido comentando Alberto y María Jimena, pues hay que entender que esto ha sido gradual y que ha ido avanzando con el tiempo. Hemos tenido unas diferentes etapas y unas diferentes fases. Una primera etapa donde se le dieron unas alternativas a los empleadores con el fin de evitar pues, la terminación de los contratos y de alguna forma hacer más llevadera la situación, pero pues entendemos que ya casi a un mes de las disposiciones legales, pues se nos están acabando los días de vacaciones, se nos están acabando los compensatorios y pues esto hace más difícil el manejo de la situación. Hemos entrado pues ya a una segunda etapa, por decirlo así, donde ya estamos pensando en una reactivación del aparato productivo, así sea por lo menos de forma parcial. Entonces, esto que les voy a mencionar, pues en primera instancia hablamos de unos sectores exceptuados y posteriormente las obligaciones que adquieren los empleadores en razón o en virtud pues de esas excepciones que tienen, pero además de las actividades que deben adelantar para reactivar las labores. ¿Ok? Entonces, en primera instancia tenemos unos sectores exceptuados, es decir, a hoy, 16 de abril, hay unas empresas que por su connotación y por considerarse que son de primera necesidad, están exceptuados. Inicialmente, el decreto 457 del 22 de marzo, pues decreta la cuarentena por 19 días, del 25 de marzo al 13 de abril, y el 8 de abril, con el decreto 531, se amplía esta cuarentena hasta el 27 de abril. Estos decretos pues son importantes porque ahí están las excepciones o cuáles son los sectores que están
exceptuados. Para pues, los que de pronto nos pueden llamar la atención, servicios de salud, evidentemente, servicios de la banca, servicios públicos, productos de primera necesidad, asistencia de menores, adultos y discapacitados, servicios públicos, y pues el 531 incluye 3 nuevas actividades, entonces estamos hablando de 37 actividades que están exceptuadas, con el fin de que las empresas que consideran de primera necesidad puedan prestar sus servicios, bien sea de forma parcial o en algunos casos, pues, completa con las restricciones que esto pueda traer. Entonces, pues, más importante o lo más importante en este tema es cuáles son las obligaciones que adquieren los empleadores por el hecho de estar exceptuados en la cuarentena en la cual hoy nos encontramos todos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos entonces que estos empleadores adquieren unas obligaciones con sus trabajadores y esto va muy de la mano con unos lineamientos que expidió el gobierno nacional el día de ayer. Nosotros pues hemos denominado esto un poco como lo que es la continuidad empresarial, es decir, cómo las empresas pueden de alguna forma continuar prestando sus servicios. Y la idea acá es que se pueda crear una política de prevención y control. Y es una política de prevención y control pensada pues, en la capacitación que se le puede dar a los trabajadores en el lavado de manos, que pues, parecería ser un tema pues, básico, pero hemos encontrado que pues, hay diferentes formas de hacerlo. Nos están hablando de los 20 segundos, cómo se debe hacer. Entonces, esto implementarlo en la compañía y además hacerlo parte de la cultura empresarial, es decir, esto debe ser parte de lo que los trabajadores hacen en el día a día, porque ellos no solo están expuestos al virus en su zona de trabajo, sino que pues, también deben desplazarse en el transporte público, están con su familia. Entonces, si esto hace parte de la cultura empresarial, pues ellos también tienen que transmitirlo a sus familiares pues, para evitar que el contagio se vaya a realizar en diferentes ámbitos. También entonces hay que establecer unos canales de comunicación frente a la notificación de casos sospechosos. Cuando se evidencien entonces estos casos que puedan ser sospechosos, personas que tengan síntomas o demás, pues establecer unos canales de comunicación efectivos para pues, poder determinar qué es lo que está pasando con las personas, si estas personas viven con mayores de 60 años, con quien han tenido contacto y todas estas cosas. Entonces, estos canales nos ayudan. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, que es que está un poco más completo, que fueron los lineamientos que emitió ayer el Gobierno Nacional. Entonces, podrán ver ustedes que el Gobierno Nacional en estos lineamientos generales sobre medidas sanitarias, pues ha dividido esto en 5 grandes grupos. Una primera medida que es trabajo en casa, una segunda que es medidas locativas, otra que es de capital humano, uno cuarto que es de plan de comunicaciones y un quinto que es prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Entonces, para explicarles un poco este tema del trabajo en casa, lo que ha determinado el gobierno es, pues, priorizar e identificar a aquellos trabajadores que por la labor que desempeñan en la empresa puedan continuar su trabajo a distancia. Entonces, lo que se ha pensado es, vamos a hacer una reactivación del aparato productivo a nivel nacional, pero se va a hacer, como el presidente ya lo ha mencionado de alguna forma, con un aislamiento inteligente. Entonces, lo primero que deben hacer las empresas a medida que vayamos avanzando en esta fase de reactivación es determinar cuáles son los trabajadores que por la labor que desempeñan pueden continuar con su trabajo en casa. Es decir, que a partir del 27 de abril no es que todos vayamos a salir nuevamente a la calle, sino que las empresas tienen una obligación de ver cuáles de estas personas pueden continuar trabajando en casa, si se requiere pues ya con una urgencia o algo, un tema presencial, pues hacerlo, pero lo primero es determinar cuáles de estas personas pues deben continuar haciéndolo en casa. Y esto pues obviamente viene con algunas medidas, ¿no? Disponer de las herramientas tecnológicas para que las personas realicen el trabajo de forma idónea, también mirar cuáles de estas personas pueden ser más vulnerables, no solo el rol que hacen en la empresa, sino de pronto por la conformación del núcleo familiar, de pronto si tienen discapacidad, por la edad. Entonces también establecer estas medidas para poder determinar quiénes pueden continuar haciéndolo desde su hogar.
Las medidas locativas, es decir, después de determinadas qué personas lo pueden continuar haciendo en casa, pues mirar qué medidas locativas para las personas que efectivamente sí tienen que trasladarse al lugar de trabajo. Entonces, pues ahí han sacado unos 5 subtemas en donde las empresas deberán hacer una adecuación de las áreas comunes y las zonas de trabajo, estableciendo unos puntos de aseo para el lavado frecuente de manos. Entonces, hay que hacer una adecuación. Las empresas tienen que entender que pues, el regreso al trabajo no volveremos a la normalidad como la entendíamos anteriormente. Hay que hacer unas inversiones, hay que hacer unas adecuaciones. Entonces, pues, garantizar existencia de desinfectante, garantizar una correcta circulación del aire y en caso de requerirse el uso de aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones, tomar las medidas para favorecer esta circulación. Entonces, hay unas medidas muy importantes. Adicionalmente, pues hay que mirar el tema del mantenimiento y desinfección de los implementos de trabajo, también con las herramientas de trabajo, pues cómo se deben disponer estas herramientas de trabajo, que los trabajadores pues no estén compartiendo las diferentes herramientas entre ellos y establecer unos protocolos de limpieza de cada una de estas herramientas. Adicionalmente, pues también tener en cuenta el tema de los elementos de protección personal. Hay que ver cuáles son las funciones que hacen y cuál es el riesgo al que se ven expuestos los trabajadores para hacer una entrega de los kits correspondientes para garantizar la protección de los trabajadores. Y adicionalmente, en ese capítulo que nos trae los lineamientos del gobierno, pues un protocolo para la manipulación de insumos y productos. Entonces, asegurarse que los proveedores o las personas que nos den insumos se ajusten a los protocolos, es decir, ya no es solo dentro de la compañía, sino con los terceros, ver que estos también se ajusten a los protocolos de higiene. Hay un tercer capítulo ahí en los lineamientos que es el de capital humano, es decir, qué va a pasar con las personas que están prestando el servicio, y sobre esto nos llama mucho la atención que dentro de los lineamientos hay un elemento a considerar que es el de brindar mecanismos de acompañamiento para atender las necesidades de salud mental de los trabajadores. Este cambio abrupto que hemos sufrido de teletrabajo y esta angustia que de alguna forma ha producido la pandemia, pues muchas veces también ha generado un estrés sobre las personas. Entonces acá se recomienda trabajar de la mano con las ARLs para que las ARLs nos den unos lineamientos en este sentido, pausas activas, manejo de estas situaciones de estrés. Obviamente, como estamos hiperconectados, entonces muchas personas pues ahora están atendiendo el almuerzo, la lavada de la loza, los hijos, el homeschooling y además el trabajo. Entonces, también lograr un poco compensar estos diferentes tipos de situaciones para no incurrir en un tema de un estrés innecesario para los trabajadores. En este punto, entonces, también tenemos un tema de interacción dentro de las instalaciones, interacción en tiempos de alimentación y alternativas de organización laboral para la interacción con terceros. Entonces, para este tema de la interacción dentro de las instalaciones, lo que estamos hablando son de las jornadas flexibles o diferentes jornadas que pueden tener los trabajadores al desplazarse a la empresa. Entonces, si es posible establecer diferentes horarios para evitar las aglomeraciones, sería muy importante hacerlo. También la interacción en tiempos de alimentación. Aquellas empresas que puedan ser un poco más grandes y cuenten con comedores o casinos al interior de sus instalaciones, pues establecer diferentes horarios para que no vayamos a tener pues a todo el mundo almorzando al mismo tiempo. Y también pues la interacción con terceros, pues evitar el manejo de efectivo si es posible, mirar entonces o pedirle a los proveedores que nos envíen los productos en bolsas con sellos húmedos, que uno pueda constatar que esto ha sido debidamente manejado, o con doble bolsa. Entonces acá hay unos temas también muy importantes. El cuarto punto es un punto de manejo de comunicaciones. Entonces, este manejo de comunicaciones lo que pretende es establecer un plan de comunicaciones donde se divulgue de forma continua la información pertinente sobre las diferentes medidas del COVID, divulgar las medidas contenidas en los protocolos por el Ministerio de Salud y la Protección Social,
y capacitar a los trabajadores en aspectos relacionados en la forma como se transmite el COVID para evitar la mala información o fake news o cosas que pues puedan llevar a la desinformación. La idea es también un poco ayudar en ese sentido. Y por último está el grupo de la prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, pues ya cuando consideramos que puedan haber ya unos riesgos de contagio, cómo se puede prevenir. Entonces, trabajar muy de la mano con la ARL y sus recomendaciones, nuevamente la entrega de los EPPs y un monitoreo del estado de salud del personal. Como les digo, estos son unos lineamientos. Ese tema del monitoreo, si son empresas pequeñas, pues uno consideraría que lo pueden hacer, pero hay unos de estos elementos a considerar que pueden ser bastante complejos para las empresas, sobre todo para aquellas que tengan grandes números de trabajadores, porque incluso piden que con ese monitoreo se evalúe el núcleo familiar, quienes viven con personas de más de 70 años, quienes viven con personas discapacitadas, incluso nos piden un tema de que las personas llevar un protocolo de ingreso y de salida y con quién han tenido contacto. Entonces esto hace que pues, las obligaciones sean muy grandes para los empleadores y hay que irlos adaptando a las necesidades de la compañía. Esto pues son los lineamientos que también deberán ajustarse a la actividad de cada empresa. Es decir, que pueden avanzar y pueden irse complementando, pero es para que lo tengan en cuenta. Si quieren, podemos continuar con la siguiente diapositiva. Bien. Ahora, pasando un poco al decreto 488 de este año, el 2020, que es un decreto que en su contenido, resumido a grandes rasgos, lo que nos permite es el retiro de cesantías de los fondos privados a los trabajadores que hayan presentado una reducción en su ingreso mensual. Como lo comentaba María Jimena anteriormente, los trabajadores tienen la posibilidad de acordar con su empleador una reducción temporal del salario durante la crisis de la pandemia. Entonces, esos trabajadores que de pronto se puedan ver afectados en su ingreso pueden acceder al fondo de cesantías para hacer el retiro de ese valor o de ese ingreso que han sufrido, del valor que han sufrido en su ingreso habitual. Igualmente nos permite la reducción del preaviso de vacaciones a un día y pues hace una destinación de recursos al Sistema General de Seguridad Social en riesgos laborales para la prevención de enfermedades y adicionalmente un reconocimiento de una asignación económica adicional a la población cesante. Entonces, de este decreto que les pueda interesar a ustedes, sobre todo para llegar a algún acuerdo con los trabajadores al momento de modificar los contratos de trabajo, bien sea la asignación salarial o ya en el evento en que se tome pues, la decisión de la terminación del contrato, les voy a hablar un poco del retiro de las cesantías y asimismo del reconocimiento de una asignación económica adicional. Si quieres, pasamos por favor. Bien, sobre la posibilidad del retiro de las cesantías, pues tenemos que el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo, pues la regula y obviamente impide a los empleadores efectuar pagos parciales del auxilio de cesantía, a menos de que éstas sean para vivienda, es decir, adquisición o remodelación de vivienda, para adquirir acciones del Estado o para estudios. Ya también entonces se hará el pago de las cesantías normalmente cuando pues, se finaliza el contrato, la muerte del trabajador, o cuando hay un cambio del salario ordinario a integral, o cuando hay una sustitución de empleadores. Este decreto 488 lo que permite es que los trabajadores mensualmente de su cuenta de cesantías puedan retirar el valor que compense la reducción acordada con el empleador. Pero esto aplica única y exclusivamente para los fondos de cesantías privadas, no aplica para los trabajadores que tengan sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, cuando se acuerde la reducción de salario con los trabajadores, pues también ponerles de presente esta posibilidad. Esto es un tema un poco de solidaridad, en donde pues todos de alguna forma nos estamos viendo afectados, pero de alguna forma podemos mirar si se garantiza la viabilidad del negocio y se mantienen las fuentes de empleo. Si quiere la siguiente diapositiva, por favor.
Bien. Ahora, en el evento en que la empresa tome la decisión de terminar el contrato del trabajador, bien sea por justa causa o sin justa causa, este mismo decreto 488, pues establece una medida temporal para aquellos trabajadores que se encuentren en la categoría A o categoría B. Categoría A, familias que tengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la categoría B, personas que estén entre 2 y 4 salarios mínimos. Es decir, para trabajadores que devenguen hasta 4 salarios mínimos. Lo que establece este decreto es que puedan tener una transferencia económica adicional para cubrir los gastos de acuerdo a las necesidades y prioridades del consumo del trabajador. Entonces, para explicar esto un poco, lo que establece la ley es que cuando los trabajadores pues han estado cotizando, o los empleadores han estado cotizando a la caja de compensación familiar, pues tienen derecho a unos aportes a salud y pensión sobre un salario mínimo por 6 meses. Y asimismo, una cuota monetaria del subsidio familiar en los términos de la ley. Eso estaba ya, eso ya estaba reglamentado. Lo que trae novedoso este decreto es que, adicional a lo que les acabo de comentar, se les puede hacer una transferencia económica por un valor de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a 1.755.606 pesos, que serán pagados en 3 cuotas. Es decir, estos 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes se le pagarán a los trabajadores que hayan quedado cesantes en 3 cuotas, es decir, aproximadamente una cuota de 600.000 pesos. El requisito para que las personas puedan acceder a este beneficio es que durante los últimos 5 años hayan aportado a la caja de compensación de forma continua o discontinua por el término de un año. ¿Ok? Entonces, en este tema, pues la idea es también ayudar un poco a paliar la situación de los trabajadores y darles algunos elementos de negociación a los empleadores al momento de hacer la modificación del contrato, o ya cuando sí deben tomar la decisión de finalizar el contrato. Ya entonces le daría paso a María Claudia Escandón para que les hable un poco del el SENA, el tema del manejo de los aprendices, que es lo que ha pasado en ese sentido, un poco cuáles han sido, cómo funciona el tema de la fiscalización rigurosa y las líneas de crédito, y pues el decreto expedido el día de ayer frente al anuncio del presidente del pago de las pensiones, aportes a pensiones. Muy bien, buenos días. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Como lo indicaba Juan Fernando, ahora vamos a hablar de los aprendices y qué posibilidades tienen los empleadores con respecto a esta obligación. El SENA ha manifestado que en lo que tiene que ver con los aprendices que están en la etapa lectiva, si estos están adelantando su formación académica de manera virtual, evidentemente la empresa no podría suspender el contrato porque no tiene sentido. Y en los que el desarrollo de la formación académica se ha dado de manera presencial, pero que el SENA puede adaptar sus herramientas informáticas para que ellos puedan continuar desarrollando su proceso académico de forma virtual, tampoco se podría suspender. En lo que respecta a los aprendices en la etapa práctica, que creería yo que es el de mayor interés al estar bajo la responsabilidad de los empleadores en este momento, el SENA lo que ha dicho es que el aprendiz se debe someter a los lineamientos o parámetros que haya dispuesto la empresa durante estos tiempos de crisis. En ese orden de ideas, si definitivamente el servicio no se puede prestar, el aprendiz no puede continuar desarrollando su actividad de formación académica en las instalaciones de la empresa por la orden de aislamiento obligatorio, podrían suspenderse los contratos por fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo 15 de 2003 del Código del SENA, para lo cual el empleador tiene que notificar a través del sistema de gestión virtual de aprendices online y además por escrito dentro de los 2 meses siguientes al centro de formación al que pertenezca el aprendiz. Si se tratan de empresas exceptuadas de la orden de aislamiento obligatorio y el aprendiz puede continuar con su proceso de aprendizaje, pues claramente no se podrá suspender por fuerza mayor. Es muy importante
que la suspensión por fuerza mayor quede formalizada por escrito, enviada al aprendiz y que sea notificado el SENA. De lo contrario, la suspensión no tendrá efecto y posiblemente puedan cobrarles los apoyos de sostenimiento mensual que no se hayan cancelado. Adicionalmente, sobre los aprendices hay que advertir que el SENA notificó que quedaban suspendidos entre el 17 de marzo y el 13 de abril, pero ya ese término fue ampliado hasta el 26 de abril, todas las actuaciones que esa entidad esté adelantando en virtud de sus funciones de cobro coactivo y de fiscalización. Todo lo que tiene que ver con los términos de regulación de cuota, las actuaciones sancionatorias, los procesos de cobro coactivo, todos los recursos que se hayan podido presentar por fiscalizaciones por los aportes del TIC, que le competen a los empleadores de la industria de la construcción. Y lo más importante, se suspendió la obligación de suscribir nuevos contratos de aprendizaje para aquellos trabajadores que en estos días se les haya vencido un contrato de aprendizaje. Por lo pronto, hasta el 26 de abril. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto a la fiscalización laboral rigurosa, que ha sido una figura que se ha creado a través de una circular del Ministerio de Trabajo y que ha generado tanta incertidumbre, pues debemos manifestar que esta se crea de alguna manera para conminar a los trabajadores a que implementen las sugerencias que se hicieron en las circulares anteriores a la que creó la fiscalización laboral rigurosa, que son la 21, la 18 y la 21. En esas se establecen las alternativas que explicó detalladamente María Jimena y dan a entender que queda absolutamente prohibido la suspensión de los contratos por fuerza mayor, cuando lo cierto es que lo que no se puede hacer es la suspensión por cierre total o parcial de la empresa sin autorización del Ministerio del Trabajo. Hay que devolver una diapositiva. Gracias. Las empresas que necesariamente han tenido que suspender contratos por fuerza mayor y que han notificado de manera inmediata al ministerio, que es la obligación legal, pues han recibido unas comunicaciones bastante complicadas por parte del ministerio en las que dice que se invita a analizar la posición asumida frente a las suspensiones de los contratos por fuerza mayor, so pena de iniciar investigaciones que pueden llevar multas de entre 1 a 5.000 salarios mínimos. Completamente agresivo y claramente preocupante para los empleadores, porque aquí lo que se está manifestando es que se va a sancionar al empleador como si hubiera incurrido en uno de los peores incumplimientos de la legislación laboral colombiana, cuando lo cierto es que esta es una medida legal que existe hace mucho tiempo y que en este momento cobra una gran relevancia, porque definitivamente habrá muchas que se encuentran ante una circunstancia de fuerza mayor. Las empresas que están exceptuadas de prestar el servicio claramente no pueden alegar como fuerza mayor la orden de aislamiento obligatorio en la que nos encontramos la gran mayoría de colombianos, sino que tendrán que ir a la minucia y detallar en las comunicaciones que le envíen a sus trabajadores y la notificación que se le haga al ministerio para constatar, pues, cuáles son las circunstancias particulares que lo llevan a esa fuerza mayor. Como se ha venido diciendo a lo largo de la presente charla, la posición del ministerio no ha sido la más amable frente a los empleadores. El ministro ha dicho que esta posición obedece al llamado que ha hecho la OIT para tratar de preservar puestos de trabajo, pero lo cierto es que lo que ha mencionado la OIT, basándose en 4 pilares, es que se debe promover el empleo, la economía, garantizar la salud de los sitios de trabajo de los empleadores y, sobre todo, promover el consenso. Esta última circular que expidió el Ministerio del Trabajo sobre el tema de las alternativas que tienen los empleadores en esta época de crisis, la 27, pues no está alineada con esos pilares que ha advertido la OIT de generar consenso entre las partes. En este momento, dado que desde el punto de vista práctico alegar la suspensión por fuerza mayor se ha complicado demasiado, no solo por la posición del ministerio, sino por los desafortunados fallos de tutela que han ordenado levantar las suspensiones, cobra una vital importancia el tema del consenso. El gobierno, en lo sucesivo, debe promover que las partes puedan llegar a acuerdos, de los cuales hemos hablado a lo largo de esta charla, como son la licencia no remunerada, bastante complejo,
pero si esa se logra, podría venir acompañada de un auxilio para que el trabajador no se vaya a su casa sin ningún tipo de ingreso, o la disminución de los salarios ajustándolos al mínimo legal, o la reducción de la jornada de trabajo y por ende ajustando el salario a esa jornada. Todo esto en virtud del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, que le permite a las partes revisar las condiciones laborales. En lo que respecta a las tutelas, muchas personas se han preguntado qué se puede hacer en este momento. Cuando son tutelas masivas de varios empleadores, la situación es mucho más compleja que si son tutelas uno a uno, porque cuando hay una orden de levantamiento de la suspensión de un solo trabajador, pues en ese momento, si se puede mantener la nómina, pues se puede pagar. De lo contrario, podría terminarse ese contrato de trabajo mediante el pago de la indemnización, ojo, sin incurrir en el despido colectivo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las medidas que el gobierno ha tomado para beneficiar a las empresas, pues se debe destacar, además de todas las líneas de crédito que se han anunciado, que como ustedes lo han visto, sobre todo en las noticias de ayer, pues ha sido muy complejo para los empleadores poder acceder a esas líneas de crédito. Ayer se anunció que se estaban tomando unas medidas respecto al sistema financiero, bajando los encajes de los bancos, inyectando mayores recursos a la economía para brindar liquidez. Hay unas líneas, dentro de las líneas de crédito que tiene Bancoldex, hay dos especiales interesantes para este tema del COVID, una que se llama Colombia Responde y otra que se abrió para todas las empresas, porque en principio las líneas de crédito de Bancoldex son solo para empresas dedicadas al comercio exterior. Se ha anunciado que el Fondo Nacional de Garantías puede respaldar los créditos que tomen los empresarios, ya no hasta el 40, 50, 60, que era lo que usualmente se apoyaba, ahora hasta el 80% y de acuerdo a los pronunciamientos de ayer, en algunos casos hasta el 90% para el pago de nóminas de las MIPYMES. Hay otra línea de crédito, Colombia Agroproduce, para el pequeño productor agrícola, que también es importante que, si tenemos aquí gente del agro, que las ubiquen para poder acceder a esos créditos. Y por último, se amplió el plazo para presentar la declaración de renta y pagar la primera cuota hasta el 19 de mayo. Eso en cuanto a algunos alivios que se han expedido por parte del gobierno para tratar de paliar un poco esta situación, los últimos tendientes a darle mayor liquidez a la economía ante la imposibilidad material que han tenido los empresarios de acceder a los créditos. ¿Podemos pasar, por favor? Muy bien. Este es el último decreto que se expidió en lo que tiene que ver con las ayudas a los empleadores. Se había anunciado desde el fin de semana pasado, pero ya finalmente se concretó ayer. Aplica para los empleadores del sector público, privado y trabajadores independientes. Se permite la posibilidad de que se reduzca el aporte a pensión correspondiente a los meses de abril y mayo, que se pagan en mayo y junio, al 3% del total del aporte. Ese aporte se paga 75% el empleador, 25% el trabajador. El empleado independiente claramente lo tiene que pagar en el 100%. El ingreso base de cotización sigue siendo el mismo, eso no se modifica. Eso en este momento no se puede aplicar en la medida en que no se ha modificado la planilla. Las operadoras del Ministerio de Salud y Seguridad Social, que es el encargado de regular y de implementar las planillas en virtud de las cuales todos los empleadores en Colombia efectúan los aportes, no se ha modificado. Recordemos que tanto el aporte a pensión, salud y riesgo se hace sobre el mismo ingreso base de cotización, pero el gobierno ya le ordenó que haga las modificaciones pertinentes para que para que se permita hacer un aporte a salud y pensión diferente. Y mientras eso no esté implementado, pues claramente no se podrá acceder a los websites de los diferentes operadores de aportes para poder efectuar el pago. Creemos que eso no debe ser muy demorado, porque pues ya va a venir el pago correspondiente al mes de abril. Y yo estoy segura que eso lo van a anunciar, pero de todas maneras ustedes tienen que estar muy pendientes de eso para que puedan efectuar el pago. Hay otro cambio importante que hubo en un decreto anterior,
que es del sector de la salud, pero quedó incluido ahí y toca a los empresarios y que a mi juicio es bastante relevante porque tiene que ver con el tema del pago de los aportes a la seguridad social, y es que el gobierno dispuso que durante el tiempo de la emergencia económica, cuando el empleador no pueda efectuar los pagos a los aportes a la seguridad social de forma oportuna, no habrán cobro de intereses moratorios, para que lo tengan en cuenta también. Muy bien, podemos pasar a la siguiente. Y ya por último, quedan algunos aspectos que ha anunciado el gobierno nacional sobre las ayudas a los empleadores que definitivamente todavía no se han concretado, y son la financiación, o mejor, el apoyo en el pago de las nóminas de las MIPYMES por 3 meses, lo cual se ha anunciado que los empleadores tienen que expedir unos bonos, en virtud de los cuales el sistema financiero tiene que canjearlos por el dinero para que se paguen las nóminas, y esos bonos se los pagaría el gobierno al sector financiero a largo plazo. Eso es lo que está anunciado. Se establece que son para las MIPYMES que garanticen puestos de trabajo, es decir, que no hagan despidos, y hasta en un tope de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tendremos que esperar a ver eso cómo finalmente se va a concretar. Lo del Fondo Nacional de Garantías, pues en principio no se había reglamentado, pero ayer ya nuevamente salió a anunciarse. Ustedes vieron al ministro de Hacienda y al gerente general del Banco de la República anunciando no solo la modificación para que el Fondo Nacional de Garantías pueda ampliar la cobertura, sino la inyección de mayor liquidez. Hasta aquí pues nuestra presentación. Pasamos ahora entonces a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, María Claudia. Entonces, veo que por el chat han estado respondiendo todas las dudas. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Sí, mira, yo lo planteé en el chat, pero no, se me cayó la señal y no sé si me dieron respuesta. Yo tengo un contrato en el que tengo unos auxilios, o sea, se dividió mi carga salarial, digamos, en un salario básico más unos auxilios, ¿verdad? Esos auxilios es simplemente para bajar el tema, digamos que para la empresa, carga prestacional, pero han tenido continuidad en los 5 años que llevo en ella, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿mi empleador me puede quitar esos auxilios de manera unilateral? O sea, simplemente me dice, a partir de este momento le quedan suspendidos los auxilios, ¿o ahí cómo se manejaría el tema? ¿O también tiene que ser de común acuerdo? Hola, María Alejandra. Sí, la habíamos puesto en el chat, pero entiendo que se te desconectó. Para recapitular un poco sobre el tema, pues lo primero que hay que hacer es verificar si efectivamente cumplen con las condiciones de remuneración salarial o no, pero esa es una discusión pues mucho más amplia que tendrá que ventilarse en otras instancias, pero para lo que ocupa en este momento, lo que tiene que mirarse es cómo se pactaron estos auxilios. Si fueron por mutuo acuerdo, no podría ser de forma unilateral. Si quedaron formalizados de manera unilateral por el empleador, la legislación ha establecido que sí se pueden eliminar. Eso para contestar de manera concreta a tu pregunta, pero repito, la calidad de carácter salarial o no de esos pagos es una discusión mucho más amplia que tendrías que ventilar ante otras instancias, o específicamente instancias judiciales. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Qué tan viable es que yo pueda desalarizar un empleado y dejarlo 60-40 siendo el 60% salarial y el 40% no salarial mientras que pasan todos estos hechos? Bien. Marlene. Por autonomía privada de las partes, pues el contrato al final es un acuerdo entre las partes. Entendiendo la situación actual, pues uno entendería que se pueden hacer estas modificaciones. Hemos visto cómo de alguna forma en algunos contratos se ha hecho la reducción del salario
pues entendiendo que esto pues trae una mayor carga al empleador. En principio uno no recomendaría desalarizar conceptos que son constitutivos de salario, porque pues evidentemente se entenderá que esto pues lo que se está haciendo es desmejorar la situación laboral del trabajador. Pero en esta situación especial y aclarando que esta modificación se hace con el fin de proteger la fuente de empleo y paliar un poco la situación, pues consideramos que uno de los acuerdos menos perjudiciales para el trabajador y siempre y cuando se haga de forma temporal, podría hacerse esa modificación del salario, entendiendo que va 60% salario y 40% no constitutivo de salario. Pero quiero ser muy enfático en esto, no se recomienda hacer esas modificaciones, no se recomienda desalarizar conceptos que durante la relación laboral, perdón, hay un micrófono abierto, tengo un sonido de fondo. No se recomienda desalarizar conceptos que durante el desarrollo de la relación laboral han sido constitutivos de salario. Pero frente a esta situación excepcional y viendo que, pues, en vez de pactar una reducción de salario como se ha hecho en muchos casos, hacer una desalarización en este sentido es viable siempre y cuando sea de forma temporal. Gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Igual también pues los invitamos a que nos sigan en nuestros canales virtuales, Facebook, LinkedIn y Twitter. Todos son Escandón Abogados. Twitter es Escandón Abogado sin la S. Y nuestros correos electrónicos son mcescandon@escandonabogados.com, mjescandon@escandonabogados.com y jfescandon@escandonabogados.com. Si tienen alguna otra inquietud, pues estaríamos dispuestos a absolverlas. Creo que ya Buenos días. no hay más preguntas. Señor. Perdón, buenos días. Yo quisiera ampliar simplemente una preguntita que hice por el chat y muy amablemente me contestaron sobre la posibilidad de terminar el contrato, los contratos. Esto es una empresa que tiene 5 personas a término indefinido del sector de la economía naranja. Pues que nos estamos, digamos, viendo altamente afectados porque pues las actividades centrales son eventos y pues hasta nueva orden, digamos, quedaron cancelados, ¿verdad? Lo que se está evidenciando es una falta de cumplimiento por parte del trabajador de sus funciones y en ese sentido, digamos que lo que quisiéramos saber es si es posible terminar esos contratos de 4 de las 5 personas, obviamente pues pagando esa indemnización. Entendí que al ser una empresa de menos de 10 trabajadores no aplicarían los temas de despido colectivo, pero pues quisiera así estar, digamos, ¿cómo ven ustedes este tema? Pues, gracias. Hola, sí. Tienes razón en lo que afirmas, la respuesta se confirma. Las normas que regulan el despido colectivo en Colombia empiezan a regir entre nóminas de 10 en adelante. De esta manera, si tu empresa tiene solo 5 trabajadores, puedes despedir mediante el pago de la indemnización legal sin temor a que mañana pueda haber alguna demanda o una investigación por parte del Ministerio del Trabajo por despido colectivo. Aquí quiero aclarar una cosa, en este momento la posición del Ministerio ha sido muy drástica y eventualmente haya requerimientos o anuncios de posibles investigaciones, pero lo cierto es que desde el punto de vista jurídico hay argumentos de defensa para soportar y justificar que no te aplica el despido colectivo y que pues ante la crisis no tenías cómo continuar pagando. Listo, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la oportunidad. Les deseamos un feliz resto de día. Nuevamente a la Cámara Colombo-Chilena por habernos tenido en cuenta para poder acompañarlos en todas estas inquietudes. Esperamos que hayan podido resolver sus dudas y les deseamos lo mejor en estos tiempos tan complejos. Sí, nuevamente agradecerles por la participación el día de hoy a todos los asistentes, también por las preguntas, las inquietudes que tuvieron.
Fue muy importante la presentación de ustedes también como firma, tanto Alberto, María Claudia, Juan Fernando y María Jimena. Creo que fue muy indicativo de lo que está sucediendo en este momento. Así que muchas gracias nuevamente por toda la información, el contenido y las exposiciones y todas las aclaraciones también que hicieron durante la exposición a través del chat. Así que nuevamente gracias y estaremos en contacto para cualquier cosa, necesidad que también la gente que participó el día de hoy puedan tener y que también puedan reconducir las preguntas o las inquietudes directamente a la firma Escandón Abogados para que ellos también ya formalmente y a través de del trabajo que ellos realizan poder también asesorar y acompañar esos procesos. Así que muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy y desde el lado de la Cámara sigan participando en nuestros eventos. Mañana haremos uno sobre teletrabajo específicamente tomando en consideración el caso de Chile y de Colombia, de cómo viene la regulación. Acaba de salir una nueva legislación sobre teletrabajo en Chile y también va a ser muy interesante ahondar específicamente en las modalidades de teletrabajo en Colombia. Así que nuevamente muchas gracias por participar y principalmente a todos los socios de la firma Escandón Abogados por acompañarnos con esta muy buena presentación. José, un comentario final. Vimos Sí. que con el cambio del formato de la presentación, pues hubo unos temitas ahí. Les vamos a enviar la presentación en PDF para que la puedan ver completa. Pedimos excusas ahí por el cambio de formato, pero pues ya les enviaremos ahora a través de la Cámara Colombo-Chilena la presentación. Muchas gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias a todos. José, de nuevo, mil gracias a ustedes por permitirnos este espacio. No, a ustedes por participar. Muchas gracias por todo. Excelente presentación.